Oiga, estamos acá en la mañana de Polar para conversar inmediatamente y va a ser muy grato esta conversación porque vamos a conversar con un destacado profesor de música y además artista, notable músico, creador, autor, investigador, de todo. Y por algo es el director del Conservatorio de Música de la Universidad Magallanes. Se trata de Sergio Pérez Montes. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan. Muy bienvenido, pues. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que el Conservatorio de Música, yo diría que goza de buena salud, aunque casi tiene un trabajo silencioso, diría uno, porque de repente aparecen haciendo algunas actuaciones en el conservatorio y uno entiende de que debe haber una vastedad de cosas que se hacen dentro del conservatorio, que no solamente de repente aparecen con una gala por ahí alguna vez al año o a fin de año mostrando qué es lo que se hace. En el alero del conservatorio han salido grandes figuras, el caso de Karina Contreras, el caso de Pilar Delgado, esta chiquitita que cada vez que la veo acá me emociona, porque yo digo, sigue trabajando, algún día serás la versión femenina de Claudio Arrau. Sí, Ella se valentona y dice, yo digo, lo único que quiero es ir a profesionarme afuera, me dijo, quiero salir de Chile. Lo vas a lograr, le digo, porque la familia, la mamá lo apoya, el papá lo apoya, hay mucho empeño ahí. Ese es sí, el trabajo casi anónimo que ustedes realizan. sí, por eso también esa es la idea también de estar acá, Ya, porque es un trabajo silencioso, pero un trabajo bien constante. constante durante todo el año, participando en alrededor de 50 presentaciones en el año. Estamos Ya, hablando de que hacemos más de alguna por semana, algunas semanas con 3, 4 presentaciones. claro. Diferentes instituciones nos piden colaboración con números musicales y tenemos varios elencos para atender a esas solicitudes dentro de lo posible Ujú. y en un plazo que sea más o menos prudente. ¿Cómo no? Mm. ¿Cómo no? Bueno, bajo tu alero, Sergio, ¿cuánta gente hay? ¿Cuántos muchachos hay? Porque yo de repente, el conservatorio está acá en la avenida Bulnes, Claro, frente al monumento de Manuel Bulnes. Entonces, frente al Don Bosco, si quieren ya, para que se ubique mejor. Y uno ve constantemente desfilar a los muchachos con sus instrumentos en la mano, ahí sus violines, qué sé yo, los que se puede llevar, pues si hay un contrabajo ya un poco más grande. Pero claro. ¿cuánta gente hay inscrita Sí, ahí? tenemos alrededor de 110 alumnos, 110. 110 alumnos y somos 11 profesores. Ya, Impartimos los instrumentos de violín, viola, cello, contrabajo, piano, guitarra clásica, piano, percusión, ya. clarinete, flauta traversa, trompeta, trombón, corno francés, tuba. Ah, Y también. próximamente también vamos a impartir oboe y fagot. Sí que estamos trabajando en un gran proyecto cuyo objetivo es tener una orquesta sinfónica. Uf, ideal. Te iba a Así que preguntar eso. ¿Qué sí, está pasando? ¿Qué nos está faltando para crear una orquesta sinfónica? Uno tiene la orquesta sinfónica de Benjamín Divason, calcula tú, de los años 40. sí, Y de ahí no ha habido nada así como en serio, digamos. Uno ve los trabajos que hacen las escuelas municipales, por ejemplo. claro. La Hurtado, en fin, logra descollar ampliamente porque ha hecho un trabajo ya de años, Sí, ¿no? hay varias escuelas que hoy están trabajando Ujú. que tienen el proyecto de orquesta. Claro. Sí, la Pedro Pablo Lemaitre también. Y claro, nosotros estamos trabajando en la ampliación de nuestra orquesta de cámara. Primero nuestra orquesta, lo que era nuestra orquesta de cuerdas, ahora también es una orquesta de cámara y estamos ampliando la orquesta sinfónica. Y claro, lo que más cuesta, eh, hay que tener capacidad de gestión. Los instrumentos son muy caros. Ya. Hay que pensar también que son orquestas estas de niños y jóvenes, no son orquestas profesionales. Sí, claro. Pero de todas maneras los instrumentos son caros. Claro, tú puedes encontrar instrumentos que son baratos, no sé, un trombón por un precio de 200.000 pesos, un trombón chino, pero no tienen... Imagínate acá y con el trabajo que se da con los niños, si no, esos instrumentos pueden durar 2 años, un año y medio. Entonces hay que Ya. comprar instrumentos que son caros. Ahora próximamente nosotros estamos encargando, compramos tubas, trombones, cornos Como francés, universidad. como universidad, con un proyecto que está financiado Ya, por el... porque en este momento, si yo quiero tener un hijo, quiero enviarlo al conservatorio, tengo que también prodigarle a mi hijo el instrumento. En algunos instrumentos sí, pero otros instrumentos nosotros tenemos para prestar en comodato, pero tenemos pocas unidades y Ya. generalmente ya están distribuidas. Y guitarra, por ejemplo, ya, No, guitarra guitarras que es no. el instrumento más común. No, guitarras, esos instrumentos no tenemos Ya, para prestar. claro. Y lo otro, ¿qué se aconseja de repente para una guitarra? Si yo tengo un niño que le gusta la guitarra,
partamos con una guitarra de estudio primero, no una guitarra de concierto inmediatamente, ¿o no? Claro, hay que seguir el consejo de la profesora o del profesor Ya, que lo tenga a cargo. Sí, a veces los papás se adelantan, entran a una tienda de música, ven una guitarra que les gusta y les gusta el niño y se la compran. Y les puede costar muy cara y es una guitarra que quizás no les va a servir. claro. Entonces Porque es siempre como por etapas. Si yo hay que estoy asesorarse. aprendiendo, claro, sí, Hay sí. que asesorarse. ¿Y tú qué recomiendas? Yo recomiendo ser obediente con el profesor siempre. Ya, ya, ya. El profesor un poco el que guía. Sí, claro. Sí, Ya, en todos los instrumentos va a ser lo mismo en violín. Los violines tienen distintos tamaños, va a llegar un punto en que el niño va a ir creciendo y va a tener que cambiar de violín. ya. Entonces, y con el piano lo mismo. No tener cualquier instrumento, partir, ojalá inmediatamente en un piano acústico, pero si no es posible, bueno, un teclado electrónico, buscar algo Para alternativo aprender, en una primera etapa. sí, claro, sin duda. Posteriormente un piano eléctrico puede ser, pero tiene que ser un piano. Finalmente inevitablemente vas a llegar a un piano. ¿Cómo Porque si no? estudias piano es el piano, no es otro. Y el piano independiente, que si es vertical o es de concierto, da lo mismo, ¿no? Para en este caso aprender y el día de mañana desarrollarse como pianista. No da lo mismo. En una primera etapa igual puedes trabajar con un piano vertical y claro, ante la urgencia puedes estudiar por muchos años en un piano vertical. Ya. Pero si quieres que tu sonido tenga otra característica y quieres realmente estudiar tu sonido y tener como darle identidad a tu sonido, tienes que poner mucha atención en escucharte. Y para eso un instrumento que responda bien mecánicamente, no solo de afinación, sino que las condiciones mecánicas del instrumento, que repita la nota en el momento preciso, que tú necesites igualdad de fuerza para todas las teclas, que las teclas generalmente se hunden con cierta cantidad de peso, ¿cierto? Porque la fuerza que yo aplico en el Sí. teclado es un peso. Entonces es igualar ese peso, que se hundan todas las teclas, no sé, a 70 gramos, 75 gramos. Y eso tienes que regularlo, calibrarlo. No te puedo creer, se tiene toda su técnica esto, ¿ah? Claro, Uno no llegar y ponerse a... no. La hondura de la tecla igual está medida. Ya. Eso lo saben los técnicos de piano. Sí, claro. Hay ajustes, por ejemplo, que cuando tú tocas la tecla, que el martinete tocas muy suave, el martinete tiene que llegar como a 2 milímetros de la cuerda Ya. sin que suene y después vuelve a descansar el martinete y queda alrededor de 6 milímetros. Todo eso tiene que estar calibrado a medida. Ya. Es un tema muy lindo igual. Entonces, pues, y el pianista necesita que su máquina esté a punto. Su instrumento, Su claro. instrumento. Claro, claro. Que es la prolongación de su cuerpo. Además. Exactamente. Eso es muy bonito, ¿ah? La prolongación de su cuerpo es uno solo. Claro. El ejecutante y su instrumento. Y su instrumento, Es claro. una gran pieza. Sí, así Porque es. la máquina sola, el instrumento solo, ¿no? Si nadie Sí. lo toca, nadie lo ejecuta, es una pieza muerta. Sí, por eso lo ideal Pero es tú eres el que le das la vida Mm. a ese instrumento, ¿no? Sí, es importante tener su propio A instrumento. propósito de instrumentos, ¿hay una parte teórica también? Sí, Para todos los músicos. los niños que estudian instrumento con nosotros tienen su clase de instrumento de manera individual. A medida que va pasando el tiempo van entrando a los elencos, como la orquesta, una orquesta preparatoria que tenemos y Sí. también una orquesta de cámara y ya orquesta sinfónica. Y además de su ramo teórico, Sí, sí, o sea, sí, perdón, claro. su ramo de práctica instrumental, tiene su asignatura teórica, que es una clase colectiva en donde se trabaja principalmente en 3 aspectos. El aspecto auditivo, Sí. que es reconocer auditivamente los sonidos y poder escribirlo. Se trabaja también la parte escrita, la parte teórica, donde se estudia el fenómeno musical en sus escalas, en sus sonidos, en sus alteraciones, las agrupaciones rítmicas, los compases, los ornamentos, cifras irregulares, modulaciones, ya armonía. Y por otro lado tenemos la parte auditiva, la parte escrita y la parte oral. ¿Qué Ya. significa eso? Que la parte oral, que tú a través de una partitura seas capaz de cantar lo que está escrito, Ujú. solfear. Claro, claro. Esos son esos 3 aspectos: auditivo, oral y escrito. ¿Cómo no? Claro. Porque si tú me estás contando que yo no lo sé, yo también, yo escribo la música, ¿no? Yo escribo letras, pero y toco una guitarra y con eso puedo hacer una canción. Pero no sé los entretelones diversos, como yo nunca he ejecutado un piano. Me encanta el piano, me hubiera gustado estudiar piano para hacer no digo un concertino ni nada por el estilo, sino para mí, para aprender a tocar, hasta me sirve un teclado por último, ya está, ¿no es cierto? Claro. Por un lado, para ayudarme en lo que uno hace, ¿no?
Pero el resto de los instrumentos no me atraen, los instrumentos de viento, por ejemplo. El violín sí, por su sonido que tiene, que es tan peculiar, ¿no es cierto? Tiene uno un acercamiento con el violín. Pero tú me estás diciendo que el martinete, que tiene tantos gramos, que tiene tanta hendidura, que Ah, sí, etcétera, eso es eso una del cosa piano. muy técnica, ¿no es cierto? Sí, ¿Ah? sí, Y eso sí. uno no lo sabe. Y el niño que llega o el joven que llega tampoco lo sabe. Por eso te No. digo que tiene que haber una parte teórica que te diga Sí, esa pero parte. todo un niño no se lo enseña, eso no se estudia en clase, el niño no estudia en clase cómo funciona su instrumento, le puedes mostrar a grandes rasgos Sí, sí, o cuando quieres lograr algo, tienes que explicar al niño cómo funciona su instrumento para que pueda sí. conseguir lo que él quiere, pero eso es más profundo, se va adquiriendo con el Con el tiempo, con tiempo. el tiempo, sí. Ya a nivel de concertistas. Sí, sí, quizás no, es que tiene que ver con la reflexión también que uno tiene en base a su interpretación. Ya. ¿Cómo no? Sí, como desde adentro. Ya. ¿Qué se recomienda, por ejemplo, cuando los muchachos llegan solos al Conservatorio de Música de la UMAG Sí, o llegan con los papás porque dicen, mire, don Sergio, usted como director llega, recibe, sí, dígame, caballero. Mire, mi hijo quiere estudiar un instrumento, él le apasiona el piano, ya. sí, no, ¿Y tú hay qué todo sugieres? sí, Ya. perdón. Entonces, Eh, qué bueno, ahí hay una conversación primero, que esto va a ser en serio, que no es una monería, por así decirlo, o un hobby puede ser también. ¿Hasta dónde quieres llegar con esto, aprender un instrumento? Porque el reto puede ser algún instrumento de viento, que eso ya como poco más, no veo que hay mucho inquietud por el instrumento de viento. Una tuba, yo no he visto un joven que quiera estudiar tuba, por ejemplo. Capaz que lo haya por ahí. Sí, sí, no. Pero, en fin, cada uno con su onda, ¿no? Sí, hay instrumentos que son desconocidos, el oboe y el fagot son instrumentos prácticamente Exactamente. desconocidos y que casi no hay en Magallanes. De hecho, fagot creo que no hay en Punta Arenas, no hay Mira, hay que fagotista. mandarlo a buscar a Santiago. Claro, y profesor menos. Es como, imagínate, no tener fagotista es como... Sí, pues, Y una orquesta sinfónica es importante el el instrumento fagot, como claro, el fagot. por todos los colores que uno Sí, quiera tener en una orquesta. son los graves de las maderas. Mm. Pero remitiéndome a la Sí, pregunta, sí, por ¿cómo favor. llega la gente? Nosotros tenemos un procedimiento administrativo en donde la gente llama o se acerca al conservatorio y nosotros llenamos una preinscripción del alumno. Ya, Posteriormente a eso, hacemos una audición, porque el ingreso no es automático en el conservatorio, es selectivo. ya. En base a las condiciones naturales que pueda tener una persona para Sí, desarrollarse en el aspecto musical. Porque no tiene que tener una buena experiencia, hay que evitar las deserciones por eso y los mismo. retiros y todo, claro. Entonces, generalmente, después que se inscribe, nosotros le hacemos una prueba o lo seleccionamos y dentro de la prueba también preguntamos. Le preguntamos al niño, al joven, Al si en realidad, postulante. claro, postulante, si viene por iniciativa propia o si en realidad son los papás los que quieren que él estudie. Ya. Entonces, eso igual es fundamental al momento de tomar una decisión nosotros para quedarnos con los alumnos y como también para abrirle un poco la mentalidad a la familia, porque si bien el conservatorio no es un taller de colegio en donde tú vas y puedes inscribir a tu niño porque quieres que él tenga como algo más en su dentro, como un aporte a su personalidad. Nosotros no. O que el niño es un poco hiperactivo y que necesita estudiar un poco de música para que lo relaje. ¿Cómo No, no? nosotros no venimos a atender ese nicho, digamos, de postulantes. ¿Cómo Nosotros no no? cubrimos esa necesidad. Nosotros estamos formando músicos que quieren ser músicos profesionales y que se quieren desarrollar en torno a la música de tradición escrita, Sí, claro. y por eso es un conservatorio que escribieron los grandes compositores universales de la música occidental. ¿Cómo no? ¿Cómo Ese- no? Ya, nuestra misión en realidad es satisfacer esa necesidad. ya. Del niño que quiere estudiar y de que quiere estudiar a largo plazo. Es que, También, ¿no? Porque no, voy a estar un año y veo si me gusta. claro, 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 es que las carreras de interpretación son larguísimas. claro, me imagino. Son larguísimas. Entonces, cuando el niño entra a primer año, él ya entró a la carrera. No es que está pensando en que va a entrar a la carrera. Él ya entró a la carrera. ¿Te fijas? Sí, sí. Ahora, la carrera es tan larga, claro, que se divide en varias etapas. Ujú. Tiene una etapa que es una etapa básica y tiene una etapa que es una etapa superior, que la etapa superior es la etapa donde tú ya entras definitivamente a la universidad, que nosotros no la damos, que es la etapa que te conduce al grado académico. Ya, Piano clásico es una carrera que dura alrededor de 12 o 13 años acá en Chile. ya. Entonces, uno puede comprender que no es una carrera
que si tiene uno un deseo de dedicarse profesionalmente a la interpretación del piano, una carrera que se puede estudiar después que tú terminas el colegio. Sí, quizás lo puedes hacer con el piano popular, en donde hay escuelas que te preparan en 5 años, pero tienen otro perfil de egreso, que está orientado al mundo de la entretención, de la televisión, de la música popular, más bien, Ya, por ok. decirlo de alguna manera. Pero de la música clásica es mucho más largo ese estudio, y es un estudio que se empieza desde pequeño. Ahora, los que llegan, estos chicos postulantes, ¿llegan de cero o alguna barniz elemental tienen? De todo, De todo, de ya. todo es relativo. Algunos ya han tocado o O les ha están despertado, aprendiendo, les ha sí. despertado este amor a la música, este deseo de aprender también a través del colegio, entonces ya conocen algunas cosas ¿Cómo no? elementales, Ya. algunos rudimentos. Pero eso no es un impedimento que si un niño está en cero, no No, pueda acceder. no hay ningún impedimento, No, sino el hecho está que tenga las ganas de hacerlo todo lo contrario. y que se quiera proyectar, digamos. Yo quiero ser músico, en fin, Que, claro, violero. y que Claro. tenga pasión por la música, por el sonido y que le guste la música clásica. ¿Cómo no? Nosotros nos enseñamos música popular, nos enseñamos música de tradición oral, nos enseñamos folclore, por ejemplo, que es la música de tradición oral. Sí, sí. Pero sí enseñamos música chilena y sí enseñamos música latinoamericana. Claro. Que no hay que confundirse tampoco. Mira, hemos avanzado y en honor a que estamos hablando de la Universidad de Magallanes con su conservatorio de música, queremos ser referentes. Mm. Y cuando hacemos referencia, te voy a poner algunos nombres en la mesa porque eso sirve de ejemplo para que los niños digan, ah, mira, no tenía idea que había estado en el conservatorio. Y si ella está o él estuvo y hoy día está bien aspectado, está en otros escenarios grandes, ¿por qué yo no? Ujú. Javier Contreras, por ejemplo, Ja- tuvo un paso por el conservatorio, tengo entendido. Claro, Javier Contreras es uno de los compositores más importantes de este país, quizás el más importante compositor de guitarra de este país. ¿Él está encasillado en la popular o en la clásica, semiclásica? ¿Cómo lo visualizas tú? Es música ¿Tú fuiste docta. profesor de él? Sí, Ya, fui profesor de... lo que hace Javier es música docta. ya, Ahora su música, ¿qué quiere decir esto? Música docta, que es música que no se puede crear si tú no tienes estudios profundos en claro. la música. Eh, y los elementos que Javier incorpora a sus obras son elementos de la tradición de la música latinoamericana, elementos del jazz y un lenguaje propio también de la música docta, de la música clásica en su forma contrapuntística y en sus ritmos también, ¿Cómo en no? sus texturas. Karina Contreras, su Karina, hermana. hermana de Javier, igual compositora, cantante, joven. eh, Karina es muy joven todavía. Tiene mucho por desarrollarse, muy talentosa, ha obtenido muchos logros. Karina trabaja en el conservatorio, es profesora de piano en el conservatorio también, Ya, además. ya. Y contento de trabajar con ella, una mujer muy sencilla, Fuiste muy talentosa. tú profesor de ella también. También fui profesor de piano, Y de teoría. ella hizo también algunos cursos en En Santiago. Santiago sí, estudió composición y estudió canto también. Víctor Díaz también fue profesor de ella, estudió jazz con Víctor. Ah, perfecto. Mm. Por eso esos pasajes de jazz que tiene paisaje jazzístico en algunas de sus composiciones. Sí, es el lenguaje que tiene ella para componer y es Es un estilo, po, claro, y también es el lenguaje que tiene Javier, un poco también. heredado, sí. Bueno, eso es lo que pasa cuando una familia es músico. Sí, Como el caso de los Concheras, los sí, padres, el abuelo. De ahí parte esa historia de ellos, por ejemplo, por citar. ¿Y cómo se transmite esto con los sí. hijos? Y tenemos más exalumnos, tenemos por ejemplo Esteban Pérez Bonte, que estudió con ¿Ya? trabajo en la Universidad de Chile, tocó ¿Es pariente tuyo? No es pariente mío, Nada que en la, ver. en la Orquesta Filarmónica de Santiago, ¿Ya? hoy está enseñando con trabajo en la Universidad de Magallanes. Tenemos también el caso, porque hemos formado Gabriela Cáceres, ella hoy en día es licenciada en música, estudió música, piano conmigo también y terminó su carrera de licenciatura en la Universidad Católica de Valparaíso. Tenemos el caso de Nicolás Prieto, que está estudiando interpretación superior en piano en la Universidad de Chile. Javier Kovacevic, que está estudiando ¿Viste? piano, interpretación superior en piano en la Universidad Católica de Santiago. Eh, Tenemos a Jaime Cárdenas, que estudió percusión con nosotros y está haciendo ahora su bachelor en música en la Universidad de Athens, en Georgia, en Estados Estados Unidos. Unidos, sí. Eh, eh,
Por otro, tenemos cantantes, por ejemplo, estuvo Rubén Álvarez también, algunos Uy, sí, estudió con Rubén. nosotros, que Le estuvo perdí la pista, en Rubén, no rock. sé en qué parte está. Sí, y así van pasando Bueno, y el crédito futuro, el crédito Pilar Delgado. ¿Qué futuro le ves a ella, a la chiquitita? Sí, Pilar, ojalá que siga tan bien como va, como está, con su disciplina, con su naturalidad, con su sencillez, pero ella hoy en día es una niña, tiene 12 años y tiene todo el permiso para hacer las cosas que ella quiere y desarrollar su vida como ella lo estime conveniente, ¿no? ¿Está Uno puede, estudiando? ¿Está en el conservatorio todavía, no? sí, Ah, ya. sí, ella lo que quiera lograr con el piano, del modo en que está trabajando, lo va a lograr, pero es una decisión de ella y no se tiene que sentir obligada, ni la sociedad también, ni su entorno tienen que presionarla para que ella sienta una obligación. O sea, ojalá que todos esperamos que ella pueda seguir avanzando, progresando y convertirse en una pianista profesional para que nos siga regalando esa música que ella toca, de la Ujú. manera que lo hace, pero es una niña, entonces hay que esperar. Hay Ya. muchas cosas que Los puedan vaivenes propios de la edad de también. la vida. Sí, pues, Claro, exactamente. claro que sí. Así que esperamos lo mejor para ella. Yo feliz de ser su profesor, de seguirla guiando y eso. Ojalá que... Bueno, hemos citado algunos nombres y también Sergio Pérez Bonta, el director del Conservatorio de Música de la UMAG, ha citado otros tantos de chicos. Así que, y esto que se sepa, de que si usted, papá, mamá, que me escucha en el vehículo a esta hora de la mañana, que está en la casa, la mamá escuchando, si tiene algún hijo con algunas habilidades y conversando con el hijo, o el hijo le dirá al papá, mamá, sabes que quiero ir al Conservatorio de la UMAG, o hay algún conservatorio acá, bueno, sepa que está el Conservatorio de la UMAG y que se converse en serio en el seno familiar, si esto se toma como algo en serio, es un pasatiempo, es una diversión, es un hobby, pero yo entiendo de que cuando se toman las cosas en serio y hay un interés de por medio, mejor que sean las cosas en serio, para no perder el tiempo. Y Sí, la plata, en el caso de los papás, ¿no es cierto? Eso sí, se trata. sí. En general, bueno, la música en general es muy cara, los instrumentos son caros, las clases son caras. Ujú. Y es porque en realidad la gente no está muy consciente del valor que tiene y cómo las sociedades históricamente han podido plasmar toda su identidad en su arte. Ujú. Hoy en día, en realidad no son las personas, quizás las personas tienen la conciencia, podemos hablar de gobierno, podemos hablar del Estado, pero las políticas de Estado todavía están muy distantes de lo que Ujú. verdaderamente se necesita para el arte y sobre todo en una universidad pública. Cuando dice nuestro rector, Juan Ayarzo, que él siente una inmoralidad de que nosotros tengamos que pagar a nuestros profesores o de que nuestros viáticos y el dinero a veces provengan de lo que los estudiantes pagan en la universidad, hoy en día yo creo que es una aberración y es una inmoralidad y ojalá que el Estado se pueda hacer cargo de estas cosas Ujú. porque una cosa es que nosotros podamos formar una orquesta sinfónica, comprar instrumentos y que nos podemos gastar fácilmente en un Ujú. año 40 millones de pesos comprar instrumentos, pero sostener una orquesta y traer músicos que puedan atender a estos niños, mantenerlos acá en la ciudad y Sí, formar una claro. orquesta sinfónica Sí, sí, sí. quizás medianamente remunerada a una región con el apoyo del gobierno regional pueden costar fácilmente alrededor de 200 millones de pesos en un año. Calcula. Entonces, si mientras se siga pensando que esas cifras son caras, vamos a seguir exactamente donde estamos. Bueno, habrá que pensar si las políticas culturales de nuestro país son importantes, son fuertes para ir. Imagínate, te voy a citar un ejemplo que tú lo debes conocer en Demasía, con los artistas que eres. Lo que ha hecho Venezuela con sus orquestas sinfónicas, porque han surgido nombres importantes dentro de ese concierto, un alma mater por ahí que alguna vez comenzó a trabajar y descubre a un personaje que lo saca y eso se ha Ujú. replicado y ha hecho de Gustavo Dudamel un artista mundial, un director de orquesta que comenzó a los 16 años a dirigir orquestas Claro. juveniles y hoy día eso se ha expandido como un reguero de pólvora y cómo ha catapultado a Venezuela en ese ámbito, con Sí, todo lo que pueda pasar políticamente en Venezuela, pero en esa área ellos han sido, en la parte corales, por ejemplo, yo recuerdo haber conversado con el profesor Rosas alguna vez que él soñaba con hacer o replicar en Chile esto de las orquestas juveniles y por ahí se va de a sí, y poco. de un modo u otro se ha hecho. La Fundación de Orquestas Juveniles año a año está becando Ujú. a niños de todo Chile. Yo creo que deben ser, El profesor Abreu era. son muchos niños, Ujú. sí, pero deben ser fácilmente, yo creo que más de 5.000 niños que beca la Fundación de Orquesta.
y formando una orquesta regional en cada región. Pero igual los aportes finalmente llegan ahí a los niños. Lo que hizo Venezuela un poco rescató de la marginalidad social a muchos niños y les dio una identidad cultural, y esa identidad cultural la siguió, como por decirlo de alguna manera, mejorando y puliendo hasta que se convirtió en una obra de arte. Nosotros hoy en día, lo que yo observo, que el Estado y todo invierte dinero y muchas cosas, pero en lo que es cultura, yo quiero separar un poco de lo que es cultura de lo que es arte, generalmente, porque vemos el Día del Patrimonio y vemos colecciones de cascos de bomberos, vemos radios antiguas. Ya está bien, ese es un patrimonio, pero ojo, no. Patrimonio también es lo que hizo Claudio Arrau, ¿cierto? Lo que hizo en su momento Rosita Renard, lo que han hecho Alfredo Per, pero estamos como sumamente detenidos en algunas cosas porque en realidad las miradas están puestas en el tema que es como más cultural y más masivo, porque tienen más impacto, y hoy en día los indicadores apuntan que uno puede tener mejores indicadores si uno pone las fichas en este tipo de actividades, en las artesanías, y también que son, obviamente, le ha dado la identidad a los pueblos a través de la historia, pero llegar a ese nivel de excelencia que convertimos esto en arte es un trabajo y requiere dinero, apoyo del Estado. El apoyo del Estado, exactamente, y de los espacios físicos también. Exacto. Espacios físicos que son necesarios. Vemos hoy día el centro cultural, por ejemplo, que se está haciendo en Exasmar. Vemos que es como un elefante blanco, porque hoy en día no. ¿Qué va a pasar con eso? No sé, me gustaría que hubiera una respuesta. Yo hago una construcción, ¿qué le pongo adentro? ¿Y cómo hago adentro? ¿Y cuándo la termino? ¿Y cuándo la termino? Eso es. Sergio, gracias por venir a conversar esta mañana. Gracias a ti, Juan, por la invitación. De algo que yo sé que a ti te apasiona sobremanera. Pues, sí, porque igual yo de repente me meto un poco en otros temas porque la música es transversal y la música desde su inicio está comprometida con lo que pasa en la sociedad. Exactamente. Gracias, Sergio. Gracias, Juan. Sergio Pérez Bonta, el director del Conservatorio de Música de la Universidad Magallanes, con nosotros a esta hora. En la mañana de Polar, entrevista.